Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer a los organizadores por habernos invitado a participar de esta jornada técnica y sobre todo por ser audaces y traer algo que dice mirada antropológica a las cuestiones que estamos tratando hoy. Y creo que esta audacia no es de hoy, sino que viene ya hace unos meses, cuando el equipo de lechería de aquí de Línea nos invitó a mí y a un equipo de antropólogos, Lucía, que está aquí presente, Verónica también, y otros compañeros que están observando por internet esta presentación, y nos invitaron a empezar a trabajar juntos, a caminar juntos, con la pregunta de cómo la antropología, una disciplina humanística, también una ciencia social, podría contribuir a algunos de los dilemas o las preguntas que se estaban haciendo los tamberos, los técnicos, autoridades, y que tiene que ver con esta cuestión del futuro de los tambos y el futuro de la producción de leche. Y entonces lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas de las preguntas que tenemos desde la antropología hacia esa posible contribución. No les voy a traer ninguna investigación ya cerrada, datos, pocos números, más palabras, ideas. Y entonces compartir con ustedes esas preguntas y ver cuál es la reacción para ver, bueno, estamos más o menos bien rumbeados en lo que son nuestras preguntas, que deberían ser también las preguntas de los protagonistas, como aquí se menciona. Bien. Personalmente me involucré con el tema de los tambos a fines del siglo XX, haciendo una investigación con tamberos en la zona del suroeste de La Valleja, centrado en Villa del Rosario, pero también andando en bicicleta hacia Ortiz, hacia El Soldado, hacia muchos otros lugares. Lo digo esto de la bicicleta porque me miraban con una cara de pobrecito. Nadie quería andar en bicicleta, todos querían moto, auto, por supuesto. Pero bueno, eso también sirvió como una forma de entrar. Los antropólogos, una de las claves de nuestro trabajo es cómo entramos al campo, cómo entramos a encontrarnos con las personas, ¿sí? Y bueno, en esa situación fue un poco a partir de la lástima, pero que luego, en realidad, también tuve la suerte de tener colegas veterinarios, ingenieros agrónomos, que fueron los que me abrieron también la posibilidad de ir a hablar con las personas y de alguna forma me ahorraron el tiempo de tratar de generar confianza, que es también lo otro que es clave para el tipo de investigación que hacemos, que es hacernos las preguntas y buscar respuestas junto con las personas. No sobre las personas, junto con ellas. Lo cual no quiere decir que no logremos finalmente dar algunas ideas que no son exactamente las de las personas, el conjunto con su variedad, con sus contradicciones, sino que también tenemos la posición del observador. Y eso es un poco lo que ponemos en juego en nuestro trabajo. Y las preguntas de ese fin del siglo XX son las que están aquí en la diapositiva. La primera era claro, y hoy creo que también estamos pensando en esa pregunta: ¿se puede de alguna forma mitigar, contrarrestar, neutralizar una tendencia a la concentración y a la diferenciación social entre los tamberos? A que muchas empresas dejen el rubro. Bueno, ya a fin del siglo XX esa era una de las preocupaciones. Y la otra era cómo los tamberos se vinculan con su medio ambiente natural, la preocupación ambiental, ecológica, aparecía allí. Como les decía, trabajé parte de esas preguntas con estos compañeros de camino. Algunos ya están bastante más creciditos de lo que están allí en la foto, pero lo que tratábamos de analizar era eso, un sistema, personas, animales, máquinas, tierra, cielo, atmósfera, ¿sí? Es decir, a diferencia quizás de lo que escuchamos hasta ahora en la jornada, más que simplificar la realidad,
tratar de entenderla en su complejidad. Porque ese es un supuesto de nuestro abordaje, ¿sí? Estamos en sistemas complejos. Y obviamente que a veces tenemos que simplificar, tenemos que analizar, dividir, fragmentar, pero al mismo tiempo después tenemos que reconstruir esa totalidad de la mejor forma posible. Entonces eso fue lo que intenté hacer, y acá solo les muestro, esto es como un preámbulo nada más. Siempre es bueno, además de las preguntas que nos queremos hacer para adelante, un poco mostrar de dónde venimos, desde este pensamiento antropológico. Y acá entonces son 4 dimensiones en las cuales analicé qué había sucedido en la transformación de algunos chacareros, agricultores, que tenían experiencia quizás de ordeñe para autoconsumo, cuando se convierten en tamberos, en productores de leche comerciales. Y entonces no me voy a detener en cada una de esas dimensiones, pero en general lo que pasa, o lo que yo estudié y percibí, es que es una transformación que no siempre es consciente, primera cuestión, y segundo que obviamente lo que estaba sucediendo era un proceso de modernización. Y el proceso de modernización siempre genera tensiones, siempre genera ansiedades. Cuando se le pregunta, como yo también les preguntaba, si estaban satisfechos con una realidad, bueno, al principio, y sí, estoy satisfecho. Ahora, cuando uno empieza a escarbar y empieza a tener más tiempo para hablar con las personas, resulta que esa primera impresión, esa primera respuesta, nunca es solo eso. Y entonces, solo para mostrarles un ejemplo y para poder dialogar, conversar con lo que ya hemos escuchado hasta ahora, miren la dimensión del tiempo. Antes del tambo, lo que aparecía en los relatos, en las narrativas de las personas, era esa idea de un tiempo de la tarea. Ahí le pusimos el tiempo del ganado, ¿no? Incluso en las primeras etapas del tambo. O sea, lo que marcaba el ritmo del trabajo era la vaca, o eran las tareas del campo, hasta la hora que sea, cuando sea. A medida que se fueron, de alguna forma, transformando en tamberos modernos, empieza a regir un sentido, un significado del tiempo que le llamamos el tiempo mercancía o tiempo reloj. Es una forma externa de medir el tiempo y la temporalidad de la gente, ¿sí? Y eso genera ansiedades, ¿sí? Lo que nosotros descubrimos en aquel momento es esa, ¿cómo logro resolver? La preocupación, ¿cómo logro resolver algo que es propio de los seres humanos, que es ese tiempo del vivir, esa temporalidad del ser cotidiano, con un tiempo que es más bien impuesto por la propia forma de producir, ¿sí? Y entonces, lo que yo me pregunto, ya tirando algunas ideas, es decir, ¿qué deberíamos investigar hoy día desde la antropología? Para acompañar, por ejemplo, ese ejercicio del balance de tiempo, ¿sí? Y preguntarnos entonces, y está muy bien, creo que apareció en la presentación, cuán pertinente es para todos los casos, para todos los futuros del tambo, tener esa visión del tiempo reloj al extremo. ¿Qué ganamos? Y quizás qué también se pierde. No lo sé, no tengo la respuesta, es lo que estoy planteando, que quizás sea una de las preguntas que podemos tener, ¿sí? Ese tiempo mercancía venía por esa carrera, por la productividad, por aumentar la producción, por el tiempo de los créditos que hay que pagar, las deudas, ¿sí? Entonces eso también muchas veces generaba conflictos al propio interior de las familias. Yo trabajé principalmente con productores familiares, pero también con tambos empresariales, con asalariados contratados. Y el tema del tiempo era clave, el control del tiempo. Creo que algo de eso ya se habló aquí. En fin, de los otros, solo para plantear a modo de pregunta el tema de las relaciones humano-animales, porque esto voy a volver al final de la presentación, también surgió como un tema importantísimo en relación a la escala, esa relación más íntima con los animales representando de alguna forma los vínculos de la comunidad, ¿sí? Hasta en los nombres que se les ponía o las historias personales de ese animal, saber, Raulita, esa me acuerdo clave, Raulita, ¿por qué? Porque bueno, fue el veterinario Raúl el que había inseminado y entonces era una especie de homenaje al Bocha, muchos lo deben conocer, me imagino.
Entonces, lo que estudiaba era justamente eso. La forma de relacionarse con los animales no solo me hablaba de cómo era la relación humano-animal, sino que ya me estaba hablando de la relación entre las personas. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tratamos los antropólogos también de expresar, exteriorizar, objetivar. ¿Sí? Y no hacemos muchas veces tan tajante la diferencia entre las relaciones entre las personas y las relaciones con otras entidades del entorno, como pueden ser los animales. Creemos que hay algo, no digo lo mismo, todos podemos reconocer esto es una persona humana y esto es una vaca. ¿Sí? Sin embargo, hay algunas cuestiones que en nuestros contextos culturales podemos estar más cerca o más alejados. A veces vamos con el supuesto de que todos dividimos lo que es natural de lo que es social de la misma manera. Y no es así. ¿Sí? Y hay siempre mucho más ambigüedad y hay siempre zonas más grises. Y algo que en un momento es parte de la naturaleza, en otro momento se vuelve parte de la sociedad. Pregúntenle entre ustedes si tienen animales de compañía, mascotas. ¿En dónde están? Si están en la sociedad o están en la naturaleza. ¿Sí? Ese es el tipo de preguntas que a nosotros nos interesa hacernos. No sé si sirven para algo. ¿Sí? Pero a nosotros nos divierte. Y a veces nos genera también mucha tensión. Sobre todo cuando tenemos que tratar de conversar estas cosas con colegas de otras disciplinas, con los propios productores. ¿Sí? Y siempre es esa pregunta, ¿y esto para qué sirve? Bueno, yo creo que sirve para conocernos un poco más. Y conocernos más, como ya se dijo anteriormente, sirve también para encontrar las mejores respuestas a los dilemas que tenemos. Otros antropólogos, colegas, trabajaron también en la otra pregunta, sobre qué hacemos, cómo podemos mitigar los procesos de concentración, ¿sí? y la pérdida de ciertos tipos de tambos. Y entonces trabajaron mucho en los indicadores de sustentabilidad. Acá solo lo muestro, no voy a entrar al detalle, ¿sí? Esta forma de representar y tratar entonces de entender en qué elemento, qué aspecto ecológico, social, económico se puede de alguna forma tener más margen de maniobra para poder entonces al menos, bueno, mitigar o controlar los tiempos de esos procesos que obviamente no están en nuestras manos solamente poder rumbearlos. Y ahí se trabajó primero en la colonia Fernández Crespo, de allí de San José, y luego también se utilizó parte de estas metodologías en otros casos. Ahora bien, varios años después, les decía, nos llama Santiago, del cual estoy cooptando esa diapositiva, ¿verdad? Y nos dice, bueno, nos gustaría ver cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos avanzar desde esa mirada un poco más rara, más exótica, no tan común, para los problemas o las preguntas que nos hacemos. Y entonces, solo traje esta, la última diapositiva de una presentación de Santiago, donde nos trae la problemática, es decir, que estamos mirando el futuro del tambo y nos preocupa la motivación de la gente para mantenerse en el rubro, ¿sí? Para que hagan el trabajo con mayor satisfacción. Y entonces, a partir de eso, vinimos a una reunión de trabajo con un grupo de recursos humanos, creo que es el nombre, ¿verdad? Y entonces, solo para mostrarles qué cosas hacemos, y espero que no les dé mucho miedo esto que voy a mostrar, es que algunas de las frases o ideas que surgen en ese tipo de reuniones a nosotros nos inspira para tratar de entender cuál es el significado que se le da a ese tipo de palabras, a ese tipo de frases. Y ver, a esto le llamamos nosotros categorías nativas, si esas categorías nativas no son una buena aproximación a la realidad. Si en realidad a veces no nos dan mejores pistas que incluso que lo que nosotros podemos haber traído de una literatura, de un libro, etc. Entonces, bueno, acá solo traje algunos casos, pero lo que está en negrita son las palabras claves: motivación, toma de decisiones, el problema de las deudas, queremos una buena solución y una solución rápida, ¿verdad? Y surgieron como algunas respuestas claras a decir, bueno, ¿por qué la gente deja el tambo? ¿O por qué la gente se queda en el tambo? Y entonces lo que nos gustaría para adelante, para trabajar junto con eso, es tratar de entender mejor esas respuestas que muchos de ustedes pueden llegar a dar. Entonces, la meta del equipo de antropólogos, pensando en esa futura investigación que podemos quizás avanzar con todo este grupo interinstitucional, es contribuir a la definición de las condiciones para el desarrollo de diversas formas de tambo sustentables, centradas en el bienestar humano y la protección ambiental. Esto que puede parecer un poco poesía,
y algo de eso tiene, lo que queremos mostrar es que creemos en la diversidad de los futuros posibles de los tambos y que esa puede ser nuestra contribución. Tratar de entender que los sistemas de producción no necesariamente tienen que ir hacia un único lugar y que para eso tenemos que entender primero cómo llegaron a su diversidad actual. ¿Sí? Entonces, a lo que decía antes, me aburren los diagnósticos, pero hay que hacer un relevamiento de campo, es quizás nuestra primera etapa. No llamémosle diagnóstico porque hay muchos diagnósticos, pero sí esa idea de acercarnos un poco más y quizás con otras preguntas, con otro abordaje a los que viven diariamente el tambo y lo hacen. Entonces, ¿qué hemos pensado? A ver si avanza. Ahí está. El tipo de metodología que queremos hacer es lo que ya más o menos se explique. Una metodología le llamamos etnográfica, ¿sí? Ir a mezclarnos con las personas, no a convertirnos en tamberos, sí a aprender de ellos. Usando lo que llamamos observación participante, entrevistas, registro. Y utilizar las categorías explicativas nativas en estudios de caso que pretendemos que sean por regiones, y esa definición de las regiones va a tener que ser en conjunto con nuestros colegas de aquí de Línea y de otras instituciones, aunque ahora les voy a mostrar un mapa que a mí me pareció bastante inspirador. Y lo tercero que hemos estado pensando, me parece también es algo, por lo menos para nosotros no lo habíamos pensado originalmente, es no solamente trabajar con los que están haciendo el tambo, los que son exitosos, los que mantienen el tambo a pesar de sus problemas, sino que también poder acercarnos a las experiencias que no fueron tan positivas. Gente que dejó el tambo, hablar con ellos, preguntar, escuchar sus explicaciones, o también otro tipo de experiencias que desde las políticas públicas se pueden estar llevando adelante y que quizás los números no son los ideales, pero que también nos parece importante rescatarlo. ¿Sí? Así que es una pregunta también metodológica sobre a ver qué les parece. Ojalá que al final los productores que van a estar al cierre nos puedan dar alguna idea al respecto. El objetivo 1 de nuestro trabajo es analizar senderos alternativos para alcanzar metas de bienestar humano vinculados a la lechería. Y entonces algunos de los temas o preguntas que nos queremos hacer allí es tratar de entender la historia de la lechería, cuáles han sido sus ciclos, pero una historia de carácter cultural. Los momentos culturales, los momentos de quiebre, aquellos que significaron, como mostraba al principio, un cambio en la subjetividad, en la psicología de las personas. ¿Sí? Yo creo que no son lo mismo los tamberos, obviamente, la década del 30, ¿verdad? O incluso antes de lo que estamos hoy experimentando. ¿Sí? Entonces, esa es algo, y también englobarlo en una historia más global, más internacional. ¿Sí? La leche es un producto de la modernidad. Se tomaba leche en los pueblos ganaderos del África desde milenios. ¿Sí? Sin embargo, esto que estamos nosotros estudiando es un producto de la modernidad y entonces tiene características particulares. Lo segundo es preguntarnos si existe una cultura tambera o si hay muchas culturas tamberas. ¿Sí? Y entonces hacer un reconocimiento de esa diversidad. ¿Es una forma de vida? ¿Es un negocio? Bueno, yo creo que todas esas cosas están allí en tensión. El tema de las relaciones de género. Hoy me aguanté de preguntar varias veces en las presentaciones iniciales a ver si esta había sido una dimensión importante en la investigación, en la encuesta. ¿Sí? No surgió con tanta naturalidad. A nosotros nos parece que hoy en día es una temática no solo porque está de moda, sino porque nos parece que en la experiencia de los tambos es clave entender las relaciones de género, ¿sí? Sobre todo pensando en los futuros posibles. Y de construir, como dije antes, categorías valorativas como eso de la motivación. ¿Qué es estar motivado? ¿Sí? Nosotros podemos tener ideas de lo que es estar motivado, un buen ingreso, unas buenas condiciones de trabajo, pero a veces se nos pueden escapar otro tipo de variables y acá ya me voy a saltar hacia el segundo objetivo. Identificar las dimensiones de la territorialidad de la identidad tambera. Muchas veces pensamos, y lo hemos hecho nosotros también en los antropólogos, en algunas de esas experiencias que conté antes, de mirar de las tranqueras para adentro, ¿sí? El predio, como que nuestra unidad de análisis y de observación es el predio. A nosotros nos gustaría de alguna forma extender el predio a la localidad, al entorno inmediato y quizás a una zona incluso mayor, porque creemos que parte de la motivación para mantenerse en un rubro, para mantenerse en el campo, etcétera, tiene que ver también con esas condiciones más generales.
no solo lo que pasa dentro del tambo. Y esto, obviamente, que estoy diciendo, debe ser de perogrullo y conocido, sin embargo, muchas veces parece no estar tan presente en las investigaciones, ¿sí? Y entonces acá, volviendo a la territorialidad, esto es como un paréntesis solo para mostrarles, son unos mapas, unas representaciones que fueron producidas por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial en colaboración con la Facultad de Arquitectura, hoy día FADU, y ahí se muestra de alguna forma, es un estudio de las cadenas agroexportadoras del Uruguay y cuál es su impacto o su expresión territorial, ¿sí? Y acá tenemos entonces una posibilidad de ver una primera regionalización, si nosotros tuviéramos que utilizarla para elegir nuestros estudios de caso, ¿sí? Entonces, acá aparece, estos son datos en general del censo de población y también del censo agropecuario, y está concentrado, ¿verdad?, como es obvio, en la zona del suroeste, y luego tenemos otras que, como ya nos dijeron en algunas otras presentaciones, hay que ver hasta dónde se podrían llegar a mantener y pensar, o incluso nuevas áreas, como puede ser en el caso de Durazno en términos de producción de leche, que aquí ni siquiera aparece, ¿sí? Pero lo que parece interesante también es cómo impacta en las vías de salida de la exportación de esta producción, ¿verdad?, centrada sobre todo en Montevideo, pero que hay también otras salidas fronterizas, pero lo que es el impacto entonces de la cadena de la lechería en lo que tiene que ver las infraestructuras viales. Esto es en términos también de empleo, hoy ya se dijo bastante, acá lo interesante es en qué lugares el empleo está más en la ciudad o está más en la zona rural, y entonces este tipo de territorialidad nos parece un contexto también para pensar esa duda o esa pregunta sobre cómo afecta, ¿verdad?, las regiones, las localidades, lo que sucede también dentro de los predios. Solo para terminar este paréntesis, les muestro, en este estudio aparece el análisis, esto es 2013-2014, es una foto, ¿sí?, no es una evolución, es la foto, y entonces allí aparece lo que son distintas cadenas agroexportadoras. Esta es la de la soja, esta es la de la forestación, esta es de acerrío, esta es forestación celulósica, esto tiene que ver con el arroz, la ganadería y la lechería. Solo para hacer una pregunta, fíjense en el suroeste, donde está de algún modo lo más fuerte de la lechería, cómo hoy en día hay una superposición, ¿verdad?, de efectos territoriales de distintas cadenas agroexportadoras, y que quizás un poco me hace pensar en una de las preguntas que había rescatado de aquella reunión de mayo, que decía, hoy en día la motivación de un tambero para trabajar es la misma que para un trabajador forestal. Yo no estoy diciendo que es así. Digo que después de ver este mapa y veo cierta superposición del efecto y la expansión de ciertos rubros, puedo entender mejor esa expresión sobre cuáles podrían ser los indicadores o las causas sobre motivarse o no para trabajar en el campo. Sigo adelante. En esto entonces la idea es buscar la regionalización, ver los vínculos que existen de las experiencias tamberas con lo que allí aparece, políticas públicas, formas de organizar el territorio, ¿sí?, más allá del predio. Y sobre todo la pregunta de identidades múltiples, ¿sí? Si antes nos preguntábamos si existe una cultura tambera, también nos preguntamos, bueno, pero un tambero no es solo un tambero. Es un productor rural, es un habitante de un medio, es quizás alguien que participa de una organización religiosa. Bueno, esa es parte de las preocupaciones también que a nosotros nos interesa desde las ciencias sociales, porque creemos que también ahí hay una circulación de información, una circulación de opinión en otros ámbitos que no son necesariamente los que están directamente vinculados a la producción lechera, que son importantes para entender cómo representan el mundo quienes son nuestros informantes. El último de los objetivos es analizar, obviamente, las representaciones del futuro y su inevitabilidad. Durante toda la primera parte de la jornada, esa placa que está en los monitores a los lados de la pantalla principal me rompía los ojos, porque dije, bueno, justo es lo que estamos nosotros tratando de entender, ¿verdad? Bueno, ahora se me fue. Bienvenidos. Entonces, eso, ¿cuáles son las ideas del futuro que tenemos? ¿Cómo creamos el futuro en el presente? Y entonces acá nuevamente le robo algunas diapositivas a Santiago, donde él en una de las presentaciones nos ponía lo que es hoy la construcción del futuro.
¿Sí? A través de nuestros discursos, a través de nuestras narrativas, vamos creando ese futuro. ¿Sí? Y a veces, no digo que lo determinamos, pero de alguna forma dejamos otros de lado, o podemos llegar a dejar otros de lado. Ese es el riesgo quizás, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos una posibilidad. Esto es de la radio también, sobre lo que el futuro, ¿verdad?, del sector lácteo, menos empresas. Hace 3 días una entrevista en una de las radios. Y entonces a nosotros nos interesa pensar ese futuro en los ensamblajes. Lo que les decía, se le llama ensamblaje, es una categoría de un autor francés, Latour, pero es entender cómo funcionan las tecnologías, los significados que asociamos a esas tecnologías, cómo nos vinculamos las relaciones humano-animales, como decía al principio, y generar cuáles son los escenarios posibles, junto, y acá voy a traer obviamente algo que nos motivó inicialmente a los antropólogos a acercarnos a línea, junto y más allá de la robotización. ¿Sí? Nos invitaron para trabajar sobre los tambos convencionales, pero hoy los tambos convencionales ya están conversando sobre la robotización, porque está en los medios de comunicación, porque está en nuestras reuniones, y entonces ya es parte del presente y obviamente del futuro. Entonces, ¿cómo se está hoy entendiendo eso? Incluso de aquellos que sabemos que no va a ser la solución. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son algunas de las preguntas que yo les traigo, y para terminar entonces, es como la conclusión: queremos repensar el sentido común y las ideas fuerzas de la mirada hegemónica sobre los futuros sustentables de la lechería, poniendo entonces el acento en la diversidad de trayectorias tamberas que nos han llegado hasta el presente y esa necesidad de cultivar esa diversidad al visualizar los posibles futuros. Muchas gracias por la atención. Hola, sí, primero felicitaciones. Segundo, en un momento hablaste, quiero ver si es eso lo que estás hablando, esa cultura de la zona, eso que valoriza la gente del tambero. En general, si vos sos un hijo de bancario y vas a trabajar en un banco, tus padres, tus tíos, tus abuelos están encantados, ¿tá? Si vos sos hijo de un ganadero, bueno, está bueno, pero si vos trabajás en un tambo, pobre loco, trabajó en un tambo, pobre, o sea, eso me parece que calza bastante en el operario, en el productor chico, porque fuerza y motiva a la familia a decir, bueno, qué bueno trabajás en IBM, pero qué bueno trabajás en un tambo, no estoy seguro. Quiero saber si eso entra dentro de tu análisis, si eso entra dentro de tu paquete. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que si me hiciste esa pregunta es porque algo pude transmitir de nuestras preguntas, de nuestras preocupaciones. Tiene que ver con la identidad también, esa cuestión media del sacrificio, ¿sí? Y hoy hemos hablado mucho de eso. Queremos sacarle el sacrificio, queremos que esté menos horas en el ordeñe, etc. Ahora, ¿qué pasa con la identidad cuando eso sucede? ¿Sí? Y por eso nos preocupaba eso, salir del predio, tratar de entender qué relaciones hay. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En uno de los tambos donde pasé más tiempo, estuve un mes más o menos conviviendo con esa familia, la que mantenía la identidad tambera era la mujer, ¿no? Aparte de una persona que había quedado viuda, entonces era la que tenía que llevar para adelante. La relación con su hijo mayor, en torno a la idea de decir, mi futuro va a ser un tambo, era terrible. Era terrible, porque había justamente esa importante diferencia, ¿verdad? De decir, ella sentía mucho orgullo de lo que estaba construyendo y el hijo no, ¿sí? Porque no sentía satisfecho, por, bueno, múltiples razones, no voy a entrar acá. A lo que voy es que eso se vio reflejado después en esto que yo le llamé el ensamblaje humano-animal-máquina. Porque ¿qué pasaba? Ese hijo justamente tenía una relación, una actitud con respecto a las vacas, que era todo lo contrario de lo que hay que hacer según lo que yo aprendí en los manuales de tambo. ¿Sí? Hay una violencia implícita y a veces muy explícita que yo por lo menos lo interpreté justamente de esas tensiones.
¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos de alguna forma traer también a la imagen, a la foto, ¿verdad? Y me parece fundamental lo que tú decís sobre cómo comparamos esa identidad tambera con las identidades más hegemónicas, con la ganadería o con el bancario. No sé ahora el bancario, ahora capaz que es el productor de software, que también tiene mucho dique, ¿no? Está bueno, es innovador, una app, etcétera. Entonces, bueno, van cambiando también nuestros parámetros de comparación y eso tiene que ver con la motivación, sin duda tiene que ver con la motivación. Termino diciendo, ¿quién estudia antropología? Cuando tenés que puede ser economista, que puede ser ingeniero, etcétera, ¿qué motivación tiene? Bueno, y querés mirar el mundo un poquito distinto. Esa es la mayor motivación y algunos terminan muy orgullosos de eso y otros no, se van a trabajar a otra cosa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo te hago un comentario y dos preguntas quería hacerte. Capaz el comentario es con respecto a lo que decías de relaciones de género. En Argentina sé que hay un relevamiento que se hizo también de empleados de Tambo, básicamente, y que más o menos decía que el 15% de los empleados de Tambo son mujeres, básicamente en ese sentido, y que aparte, bueno, en general son gente que vive en familia, y capaz era un tema muy importante a trabajar dentro de los establecimientos, porque muchas veces pasa que el hombre se va a trabajar y que la mujer capaz queda en la casa, es aburrido, y eso era un problema que en algunos casos lo han solucionado contratando parejas directamente y que contratando los dos. Capaz es un dato que te quería mencionar. Después te quería hacer una consulta si todo el tema de la concentración de lo urbano, de lo rural a lo urbano, si ves, ¿cómo lo ves vos? Si hay una posibilidad de revertir eso, volviendo atractivo a la actividad de Tambo, o cómo pensás que se puede solucionar un poco eso. Y la otra pregunta que te quería hacer era si existen indicadores duros de cuestiones blandas. Es como decir, medir nivel de felicidad de la gente en el Tambo de alguna forma, o por decirte un ejemplo, básicamente. Bien, bueno, a ver si me acuerdo de todo. Lo primero es lo de género. No soy un especialista en ese tema. Hay unos compañeros y compañeras en el equipo que han venido trabajando mucho más la dimensión de género en temas rurales y no solamente, pero sí, en las preguntas viejas del siglo XX era la invisibilidad del trabajo femenino, ¿sí? Incluso en términos hasta legales, ¿sí? Y yo creo que eso se mantiene, es una vieja nueva pregunta también, ¿sí? La invisibilidad del trabajo femenino, que creo que por suerte se hace cada vez más visible, no porque haya una guerra de sexos, simplemente por un reconocimiento, ¿verdad?, de que es un actor clave para entender cómo funciona la producción y la reproducción de esa unidad de producción y consumo, ¿sí? Así que eso me parece una breve respuesta que merece más complejidad, pero por ahí me quedo. Lo segundo, me preguntabas... Sí, mira, ahí es una muy buena pregunta. La tendencia es a la urbanización del mundo, ¿no? Lo que está sucediendo, hay como una contratendencia de algunos grupos sociales que le podemos llamar neoruralistas, y yo creo que hay una clave que tiene que ver con la sacralidad de la tierra. O sea, la modernidad nos hace tener una visión más secular, más neutra de la naturaleza, etcétera. En muchos de estos grupos que podríamos llamar neoruralistas y que van de la ciudad al campo, hay un factor de sacralidad. No digo religioso, no necesariamente, no es religioso, ¿sí? Pero sí hay una especie de un nuevo sentido sobre la maravilla de la naturaleza, lo cual también puede ser una especie de prejuicio de entender que la naturaleza está en el medio rural, cuando en realidad la naturaleza está en todos lados,
somos naturaleza, o sea que las ciudades son también naturaleza. Entonces, creo que un cambio de tendencia tiene que ver, por un lado, con una motivación también sobre las condiciones de trabajo, principalmente, las condiciones de vida, ¿sí? Esta cuestión de urbanizar una parte, algunos aspectos de la vida rural, y entre lo que yo poco puedo saber de lo que son esas contratendencias, hay un factor subjetivo, psicológico, si querés, de psicología social, que tiene que ver con esa resacralización, entonces, de la naturaleza en el medio rural. Y lo último me preguntabas era sobre los indicadores. Sí. A ver, lo que estamos nosotros proponiendo es que necesitamos métodos mixtos, metodologías complementarias, ¿sí? Los indicadores duros son muy importantes. Digo, no voy a ser yo quien va a negar una historia de tanto esfuerzo de científicos, de técnicos, etc. Los que vos llamás blandos, en realidad no son blandos, son duros también. La realidad es dura, ¿sí? Entonces, quizás lo que necesitamos es entender un poco mejor cuál es el alcance y las posibilidades de esos indicadores blandos, algunos de los cuales quizás los puse hoy, y tratar de sacarle el mayor jugo posible, complementándolo con los que llamamos duros, que a veces son más blandos que los blandos. Pero esto es solo un juego de palabras. Gracias.